Un gusto de saludarles en esta mañana no tan fría, no tan fría, así que hoy día podemos perfectamente reflexionar sobre la palabra de Dios. Que el espíritu de paz y amor inunde nuestros corazones para el bien de la construcción del reino de Dios. ¿Se acuerdan del texto de la prédica de hoy? No, todavía no. Ahí está el texto de la prédica. ¿Ya? Está en Hechos, capítulo número 8, versículos 26 al 39. Está en la página 1345. ¿Lo tienen por ahí? ¿Sí? Voy a leer entonces el nombre de nuestro Señor. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Sí? ¿Ya nos ubicamos? Hoy día eso es zona de guerra, ¿no es cierto? Seco a decir basta, ¿no? Ok. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, comillas: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. El último versículo, ¿no es cierto? En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Amén. Seguramente usted ha escuchado, ha leído este texto en alguna ocasión, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Alguien dijo por ahí, la verdad es que debiera llamarse más los Hechos del Espíritu Santo,
porque habla de las primeras acciones que hizo Dios en la iglesia cristiana, cómo se fue fundando la iglesia. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entendimos el texto? Escuchamos una historia, pero más allá de eso, ¿entendemos? ¿Cuánta gente hay que lee la palabra de Dios o no lo entiende, o simplemente entiende lo fundamental, o mejor dicho, la historia, pero el mensaje que está detrás, esa riqueza que está detrás, no? Bueno, aquí tenemos a dos personajes, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, tenemos a un tal Felipe. Hay varios Felipes en la Biblia. Yo postulo, ¿no es cierto?, que este es el que recién había sido elegido diácono. En los versículos anteriores ustedes van a encontrar la elección de 7 diáconos, entre ellos Felipe. Felipe después va a ir a Samaria. A Samaria, donde las papas queman. Es como si hoy día un judío fuera a Gaza a predicar. ¿Sí? O sea, y resulta de que la gente se convirtió. Y al final de eso, a mí me llama la atención, este texto de Felipe, como el anterior en Samaria, termina de la misma forma. Y todos estaban alegres. Todos quedaron contentos. La palabra de Dios, ¿qué genera en usted? Si genera miedo, si genera terror, algo no está mal. Porque la palabra de Dios está para generar vida, esperanza. Y ahí tenemos un caso que hay que preocuparse, cómo llegar a ese punto. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, a este hombre que un ángel le dice, mira, anda, lo desvía. ¿Ya? De repente la vida es como que Dios nos dice, no sé, nos hace andar por caminos que no teníamos proyectado. Para allá te quiero. Para allá se fue. Los que son de estudio bíblico, estamos viendo a Jonás. ¿Se acuerdan de ese? ¿Ya? No, aquí, de estudio bíblico, sí. Jonás, ¿cómo dice la canción? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso lo canté yo de chiquito, bueno, de niño. O sea, no era muy bueno Jonás. De hecho, es un antihéroe. Lo tenemos por aquí arriba, cuando la verdad es que de punta a cabo del libro no termina muy bien. Termina mal, enojado con Dios. Y Dios le dice, ¿no es cierto?, a Jonás, anda a Nínive, para allá, a Medio Oriente. ¿Qué es lo que hace? Se fue, fue al puerto, ¿no es cierto?, de Jope, y tomó una barcaza exactamente hacia el otro lado, hacia España. Flor de mensajero de Dios. No distinto a Felipe, ¿no? Felipe obedeció inmediatamente, ¿no? Bueno, ustedes saben después la historia de Jonás, ¿no? Dios siempre hace su voluntad. Y para hacerlo usa los mecanismos más extraños, pero lo cumple. En este caso de Jonás, un pez. Felipe obedeció, así que no hubo problema. Y este hombre, Felipe, no era, a lo menos el contexto, no era apóstol, sino que era un diácono. Ustedes han escuchado la palabra diácono, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros tenemos acá un departamento de diaconía, ¿no? ¿De qué se trata esto? Ustedes saben que en la iglesia luterana hay 4 áreas, ¿no es cierto?, de que uno sirve. Uno de ellos es diaconía, ¿no? Diaconía, ¿no es cierto?, para servir a las mesas, para servir en la parte social,
se preocupaba de las viudas, dice la Biblia, estos diáconos. O sea, estaba imbuido en esta parte y hay dones para esto. Fue elegido. Luego está la liturgia, ¿no es cierto?, que es el culto. ¿Ya? Esta también, voy a resumir, diaconía es el servicio al otro, liturgia es el servicio a Dios. ¿Ya? Luego viene martiria. Martiria, ¿no es cierto?, que viene de la palabra martirio, ¿no es cierto?, que es el testimonio. ¿Ya? Y resulta de que si hay algo que nos cuesta a nosotros los luteranos es dar a conocer nuestra fe. Quiero que por favor hagamos un pequeño resumen, o mejor dicho, un pequeño ejercicio en su mente. Si usted tuviera que contarle de la fe a otra persona, ¿con qué comenzaría? ¿Qué le diría primero? No me lo diga, piénselo nomás. Ya, ahora que lo pensaron, ¿alguien se atreve a decirlo? ¿Con qué comenzaría? ¿Con? Ya, yo creo en esto, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Exacto. Dar a conocer el amor de Dios. Hay otros que hablan desde su propia experiencia y es absolutamente valedero, ¿no es cierto? Felipe hablaba de su experiencia, Pedro hablaba de su experiencia con Dios. Absolutamente valedero. O sea, mira lo que me pasó. Me pasó, ¿no es cierto?, que yo oré a Dios y Dios me contestó. O oré a Dios y me dijo que no, pero yo después entendí por qué no. Es difícil, porque nosotros tenemos este concepto de la fe muy mía, muy privada. Claro que es privada, lo voy a decir en un momento más, pero tenemos una responsabilidad de ser testimonios de vida a otros. No estar encerrados. Y parece que de alguna forma en nuestro templo, de alguna forma ahí como grafica esto de estar encerrado. No. Me falta una, ¿no es cierto? Liturgia, diaconía, martiria y me falta coinonía. Gracias. Coinonía. ¿Usted sabe qué es coinonía? Comunión. Aquí, por ejemplo, en la Santa Cena tenemos comunión, ¿no? Esto de mirarse, aquí la parte de atrás de la cabeza no nos ayuda mucho. ¿Ah? En tiempo de Lutero, ¿no es cierto? Los cultos, ¿saben ustedes cuánto duraban? Como 3 horas. De pie. Entonces tú podías conversar con las personas. Bueno, podemos hacerlo ahí en el cafecito, están invitados al cafecito. Ahí tenemos buena economía. ¿Por qué a la gente le gusta ir al café? ¿Ah? Porque precisamente por eso, porque queremos verlo, queremos preguntarnos cómo estamos, ¿no es cierto? Bueno, a algunos les gusta la copucha, ¿no? Lo cual no debe ser, pero bueno, ese es otro tema. Pero testimonio, y Felipe fue dado, ¿no es cierto?, para dar un testimonio a este hombre que no nos dice el nombre. No nos dice el nombre. Solamente nos dice que es, a ver, ustedes me van ayudando, varias características. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo? Eunuco. Tengo que decir qué es lo que es un eunuco, ¿no? ¿No es necesario? A ver, digámoslo de forma muy castrada, ¿no es cierto? Obviamente eso era para poder estar en los lugares de confianza de la realeza, del palacio, ¿no? En el caso de este hombre era muy importante, era el ministro de Hacienda. Se preocupaba de las platas. ¿Qué otra cosa nos dice el texto? Aparte del eunuco que está preocupado del tesoro, ¿qué más? ¿De dónde era? De Etiopía.
Lo más probable es que haya sido negrito. Lo más probable. Negro. Yo siempre me acuerdo de unos negros, son negros. Y resulta de que este hombre, y yo me voy a adelantar un poquito aquí, ¿ya? Ustedes ya escucharon, ¿no es cierto?, que recibió el Evangelio. De ahí se fue a su país. Dice una tradición por ahí, no la Biblia, una tradición simplemente, que este hombre llevó también el Evangelio, porque se convirtió, obvio. Se llevó el Evangelio a Etiopía. Y en Etiopía nace una iglesia, una de las primeras iglesias cristianas después de Asia, ¿no es cierto?, de Jerusalén, pero de las que se han mantenido hasta el día de hoy. La gran mayoría de las iglesias que nosotros vemos en la Biblia, hoy día, por diversas razones, fueron las ciudades devastadas, simplemente no están las ruinas. Sin embargo, la iglesia de Etiopía, el cristianismo de Etiopía, data de aquella fecha, de aquella época. Ellos dicen, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, por ejemplo, la liturgia de los primeros cristianos. Es una iglesia muy, muy interesante, está la iglesia copta ahí de por medio. Ayer buscamos cuántos habitantes tiene Etiopía, 104 millones, ¿no es cierto? Sí. A 104 millones, ¿ah?, en África. Sí, ¿ustedes creen que era pequeño? No, 104 millones. Y ustedes saben que hasta la iglesia luterana le va bien ahí. ¿Saben cuántos miembros tiene la iglesia luterana que se llama Jesús Mekane? Así se llama, Jesús Mekane, de iglesia luterana. Sé que nos ven, ¿no es cierto?, desde el África, porque a veces nos ven de allá, ¿eh? Un saludo para ellos. Yo me acuerdo que se paró un joven, ¿no es cierto?, distinguido, que dijo que era de la juventud de Etiopía, y dijo, ¿no es cierto?, que ellos tenían... ¿Cuántos, sabes? No, quería decir otra cosa. Sí. Es que una vez me llegaron las fotos de un compañero de colegio que fue a Etiopía y mostró las iglesias. Allá yo no lo confirmé cuando me metí en Google. Y están como, no están sobre la tierra, sino que están debajo de la tierra, para abajo. Es interesante. Muchas veces por abajo, justamente por las invasiones. ¿Por invasiones? Sí, las invasiones. Otra versión también habla del calor, ¿no? Sí. Importante. Pero, sí. ¿Cuántos? La fe ya sabe. No. Menos. 25 o 30 mil. No, 25 o 30 mil, no. Tiene 12 millones de miembros de la iglesia luterana de Etiopía. Como para observarla. Muy, muy interesante. Nosotros somos así, ¿no? Yo estaba al lado de él. Uno se siente así, chiquitito. Más chico todavía. Bueno, de ahí sale, ¿no es cierto?, este hombre que va a encontrarse con Felipe. Y precisamente va a... ojo, hay algo muy interesante. Felipe estaba predicando a multitudes y de repente el Espíritu o el ángel le dice, anda a una sola persona. Y de repente uno puede decir, ¿para qué voy a una sola persona? Prefiero yo hablarle a multitudes. Pero ojo, Jesús era experto hablándoles a uno. De hecho, de ese uno después daba mucho fruto. Así que Dios trabaje conmigo personalmente no es problema. Va, se acerca y escucha que está hablando de un profeta. ¿Se acuerdan cuál? Isaías. Está hablando, ¿no es cierto?, del Cordero. Nosotros sabemos de quién Cordero está relacionándolo, ¿no es cierto? Va y le dice, ¿no es cierto?, que este es Jesucristo. Juan el Bautista dice de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Recordemos que está inspirado en todos aquellos rituales donde se mataba un cordero, ¿no es cierto?, y la sangre era rociada sobre la cabeza del pecador, y con eso se entendía que estaba satisfecho
estaba cumplido el castigo del pecado de la persona o del pueblo. Por eso que después el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no abrió su boca, y es Jesús. Uno puede comenzar desde su propio testimonio personal, pero si hay algo que tiene que llegar sí o sí en la iglesia luterana especialmente es a Cristo, a Jesucristo, siempre a Jesús. Lutero dijo en cierta oportunidad, si uno revisa toda la Biblia y no ve a Jesús en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es que no ha revisado bien la Biblia. Hay que ver en Jesús, a Jesús, por ejemplo, en ese Cordero del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan del asta que levantaron los israelitas en el desierto cuando les picaron las serpientes? Jesús. El arca representando a Jesús. Génesis 3:17, la primera referencia. Y así podemos seguir. Los salmos hablan, pero en extenso, de Jesús. Hay salmos mesiánicos. Siempre Jesús es nuestro leitmotiv. Podemos hablar muy bonito, podemos hablar de muchas cosas interesantes de la iglesia luterana. Yo siempre cuando hablo y la gente sabe de la iglesia luterana, lo primero que me dice es que le destacan, ¿no es cierto? ¡Ay, que los curas son casados! Sí, pero eso no te va a salvar, ¿no? Te va a salvar cuando entiendas qué es lo que hizo Cristo por ti. Que en Cristo nosotros encontramos a ese Dios de amor que tanto necesita la humanidad. Por eso tenemos que ver siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, siempre hay una manifestación. Si que una persona cree, siempre hay algo que resalta y ya no es la misma persona que antes. En el caso del eunuco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que fue? El bautismo. Seguramente encontraron la única fuente de agua. Bajaron ambos, ¿no es cierto? Y Felipe lo bautizó. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjense que de repente, si ustedes le preguntan lo mismo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo primero que uno se empieza a pasar una cantidad de cosas. Es que, claro, debe haber un orden, pero, oye, empezamos a colocar obstáculos por aquí, hay que decirle esto acá, no sé, un montón de cosas. Felipe lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que la mayoría de nosotros acá, la mayoría de ustedes también, ha sido bautizado de bebé, ¿no es cierto? Como no les preguntaron nada en el bautismo de bebé, sí les preguntaron ¿cuándo? Perfecto, la confirmación. Por eso no confirma el bautismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué de bueno trae el bautismo? ¿Por qué llevamos a nuestros hijos al bautismo? ¿Por qué la gente de adulta, ¿no es cierto?, va al bautismo? ¿Por qué? ¿Qué sacamos? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué este hombre dijo, yo quiero ser inmediatamente bautizado? Yo no te quiero dejar aquí, Felipe, e irme solamente con una parte de la bendición de Dios. Yo quiero irme con toda la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en el bautismo nosotros nos estamos conectando con el sacrificio de Cristo. Yo les dije, ¿no es cierto?, de que los antiguos, los sacerdotes, le echaban sangre a la persona y con eso significaba, ¿no es cierto?, que Dios perdonaba. Nosotros echamos agua que está evocando, que está relacionándose, que es la sangre de Cristo. Eso es. Y Dios nos perdona. Y alguien por ahí dijo, ¿no es cierto?, miren, precisamente los niños no han hecho nada bueno, nada malo, y por lo tanto Dios actúa a pesar de que los niños ni siquiera tienen conciencia, y actúa.
pero además somos incorporados a la familia de Dios. O sea, este eunuco se va a sentir uno con los cristianos que estaban en Jerusalén, en Asia Menor, en Roma, etc. Nos sentimos uno. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados todos por un mismo nombre. ¿No es cierto? Ojo, y aquí quiero decir algo. La iglesia no bautiza. El pastor no bautiza. ¿Quién bautiza? Es Dios. Uno lo hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hace que el bautismo sea eficaz. Que podamos ir con la bendición de Dios, que nos reciba como Padre y que podamos apropiarnos del primer texto que acabamos de leer en la entrada del culto. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas. Vas a tener temor, pero no, yo voy a estar contigo. Y eso gracias a que Él es nuestro Padre, nos acoge. Somos integrados a la familia de Dios, que es la iglesia, ¿no? Dios hace un pacto con nosotros. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Dios nos da promesa de bendición. Los padres simplemente reciben el llamado de Dios de ir y bautizar, ¿no es cierto?, a sus hijos. Simplemente es una respuesta. Y no hay que demorarla. No hay que demorarla. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, los papás llevaban a circuncidar a sus hijos. Bueno, en Colosenses se habla de que nuestra circuncisión ahora es nuestro bautismo. Así que el bautismo tiene una multitud de bendiciones y beneficios para cada uno de nosotros. Y el principal es que vayamos a donde vayamos, como dice este hombre, ¿no es cierto?, como le sucedió a este eunuco, vayamos donde vayamos, Dios va a estar con nosotros. Que Dios nos guarde y nos guíe hoy y siempre.